¡Que busquen al escapista! Se presente en la instalación del juicio por el caso denominado Golpe 1, en el que también están implicados los expresidentes Yanine Áñez y el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El traslado de Pumari se dio cerca de las 6:30 de la madrugada de este miércoles, cuando efectivos policiales montaron un operativo en el penal de Cantumarca. Se tenía previsto que el excívico potosinista llegue a las 12:30 de la jornada. Mañana se prevé instalar la audiencia por el caso Golpe 1 en el juzgado de la ciudad de La Paz, para lo cual también se trasladará a Áñez y a Camacho. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Sin Mordaza. El día de hoy estamos hablando de este y varios temas. Vamos a escuchar qué dice el director del régimen penitenciario precisamente en lo que refiere no solamente al traslado de Potosí hacia La Paz, sino también el traslado que se dará el día de mañana de estas personas para poder ser parte de este juicio. Con nuestro equipo de seguridad, con el comando departamental general, coordinando con el departamento de inteligencia, cabalmente todos los reportes que nos den luces para poder hacer el traslado. Ya de momento el privado de libertad Marco Antonio Pumari está siendo trasladado del penal de Cantumarca acá al departamento de La Paz para garantizar el día de mañana obviamente su presencia y su traslado. Lo mismo con los otros dos privados de libertad de Miraflores y Chonchocoro. Se está haciendo todo el trabajo como corresponde a la parte logística, administrativa, de vehículos, etcétera, de cosas, justamente para dar cumplimiento también a lo que establecía la autoridad competente. Pero eso no quiere decir que hemos bajado la guardia, estamos constantemente con todos los informes, minuto a minuto, momento a momento, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia también para ver de que no haya ningún problema a momento de realizar los traslados, porque nosotros compartimos absolutamente lo que establece seguridad penitenciaria. Pero cambiamos de tema. ¿Las elecciones judiciales están en riesgo? Bueno, recordemos que más o menos hace un año atrás teníamos a un grupo de juristas que realizaron una cruzada, podríamos decirlo de alguna forma, cuando quisieron recabar firmas precisamente para pedir se hagan cambios en varios artículos de la Constitución Política del Estado para poder de alguna forma sanear este sistema judicial que ya desde ese entonces en las campañas que realizaron lo denominaron como un sistema judicial corrupto. Esta situación llevó a, digamos, varios ciudadanos tratando de recabar las firmas, pero no llegaron al número. Aún así, esta cruzada es muy bien recordada y por eso hemos invitado el día de hoy al constitucionalista José Antonio Rivera, quien fue parte de este grupo importante de juristas para hablar de ese tema. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dinos, ¿cuál es tu opinión respecto al hecho de que se anuncia de que es muy posible que no se den las elecciones judiciales precisamente en este año, tomando en cuenta ese contexto que se tiene respecto a cuál es más o menos el diagnóstico de cómo está el sistema judicial boliviano? Muy buenas noches, Miroslava. Efectivamente, el sistema judicial está sumido en una crisis estructural, casi terminal, con diagnóstico reservado, en terapia intensiva con diagnóstico reservado. Por ello, el año pasado, un grupo de juristas iniciamos una cruzada nacional planteando una reforma parcial de la Constitución por iniciativa ciudadana, recogiendo las acciones, donde formulamos un conjunto de modificaciones a la Constitución para enfrentar esta crisis estructural con un paso inicial, que es la reforma constitucional. Luego venían reformas legislativas, institucionales, económicas, financieras, administrativas, con una hoja de ruta bastante larga. Pero lastimosamente no llegamos al punto final porque deberíamos haber reunido 1.500.000 firmas y solo alcanzamos 800.000. Pero el tema es que ya el año pasado, durante esa cruzada, habíamos advertido que no se iban a realizar las elecciones judiciales, que se iban a desplegar un conjunto de acciones que vayan entrabando el procedimiento de selección de las y los candidatos y finalmente la implementación de las elecciones. El tiempo nos dio la razón. Recordará la opinión pública que el año pasado, cuando
se inició el procedimiento, el legislativo emitió un reglamento con una serie de normas que infringían la Constitución, violaban derechos, por lo que un ciudadano interesado en postular planteó una acción de amparo en Trinidad. La sala anuló el reglamento, ordenó a la Asamblea emitir uno nuevo, la Asamblea emitió otro nuevo, no reparó los problemas de fondo, entonces se activó una acción de inconstitucionalidad que el tribunal lo admitió, raramente, pese a que estaba mal planteada. La acción se tomó el tiempo y a fines de agosto recién emitió la sentencia declarando la inconstitucionalidad de ese reglamento, disponiendo que la Asamblea elabore una ley que apruebe por 2/3 de votos, donde establezca que todas las instancias y en todas las etapas las decisiones se adopten por 2/3 de votos. De manera que con ello no fue posible organizar las elecciones. Llegamos a diciembre sin las elecciones judiciales, sin haber elegido magistrados, y el 31 de diciembre vencía o fenecía el mandato de los actuales. Ellos, a través de una declaración constitucional, infringiendo la Constitución sin tener competencia para ello, el tribunal dispuso la prórroga de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, y su autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que da lugar que permanentemente ciudadanos objeten las decisiones del tribunal cuestionando de falta de legitimidad, de legalidad. Pero bueno, llegamos a este año donde finalmente la Asamblea logró aprobar la respectiva ley, pero una serie de limitaciones, e inició el procedimiento de selección de las y los candidatos enfrente a una serie de obstáculos, dificultades debido a las deficiencias de la ley, hasta que por fin logró elaborar una nómina. Pero ante la ausencia de mayor número de candidatas mujeres y para cumplir con la equidad de género, terminaron incluyendo en la lista a postulantes que habían reprobado el examen. Respecto a representantes de las naciones y pueblos indígenas, terminó la Asamblea incorporando en las listas también a postulantes que habían reprobado el examen. Y en algunos departamentos, además, las candidaturas fueron reducidas, como el caso de Cochabamba, para el Tribunal Constitucional solo a 2 candidatos, ninguna candidata mujer. Por lo tanto, dejaron abierta esta posibilidad de impugnar su decisión legislativa de aprobar la nómina. Y cuando el Tribunal Supremo Electoral recibió las listas, en vez de devolverlas exigiendo que se cumplan los mandatos de la Constitución y la ley, hizo la observación, la Asamblea le contestó justificando, dio por válida la justificación, el tribunal convocó a las elecciones y empezó a ejecutar el cronograma. Y a estas alturas, cuando faltan 47 días, encontramos que ciudadanos, candidatos, juristas que habían candidateado, no están en la lista, habían planteado acciones de amparo constitucional en Cobija, debo decir entre paréntesis que parte de esta crisis judicial es que se hace un mal uso de la acción de amparo constitucional, uso abusivo de la acción de amparo, y también lamentablemente hay jueces y vocales de tribunales departamentales, salas constitucionales que dan curso a ello, pues actúan en casos de grave violación de derechos, deniegan la tutela, no otorgan protección, y en casos donde no hay violación de derechos, otorgan protección. Y ayer nos enteramos que, por un lado, en Cobija se habría emitido una sentencia que dispone la anulación del procedimiento. No conozco el contenido, de lo que sí conozco porque se ha difundido ampliamente por la prensa y lo ha explicado el vocal del Tribunal Supremo Electoral de Trinidad, donde han otorgado la tutela, la protección demandada, han ordenado que el Tribunal Supremo Electoral devuelva las listas de candidatos del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional a la Asamblea Legislativa para que ésta a su vez devuelva las comisiones modifiquen su informe, excluyan a los aplazados, incorporen a los que obtuvieron nota de aprobación y que vayan nuevamente a la plenaria, se vuelva a votar la lista y remita nuevamente al Tribunal Supremo. Si se cumple aquella decisión, es que no alcanzará tiempo para que el 1 de diciembre puedan realizarse las elecciones.
Es esto lo que ha advertido uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El vicepresidente esta mañana indicó que en la jornada de hoy se iban a reunir en sala plena y tomar la decisión de si continúan o definitivamente suspenden las elecciones judiciales. En la tarde ha circulado información a través de medios de comunicación y redes sociales que una parte de organizaciones sociales han planteado una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, que tiene su sede en el Alto de La Paz, en la ciudad del Alto. Esta la acción ha emitido la medida cautelar ordenando al organismo electoral prosiga con la realización, la organización, supervisión y todos los actos para que las elecciones judiciales se realicen el 1 de diciembre como está programado. La audiencia pública es mañana, jueves 17. Es el panorama en que nos encontramos respecto a las elecciones judiciales. Bueno, también hay que recordar que hay actores políticos de todos los frentes que han criticado, podríamos decir, estos fallos de las salas constitucionales que disponen la paralización de las elecciones judiciales. Y en ese marco, legisladores han sugerido, han pedido al Tribunal Supremo Electoral aplicar el principio de preclusión y seguir adelante con las elecciones. El principio de preclusión, según la ley del régimen electoral, establece que las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorios de mandato no se revisarán ni se repetirán. Eso quiere decir que lo obrado en el pasado no amerita revisión alguna. ¿Esto es posible poder aplicar o hay algún otro tipo de salida que se pueda dar en este tema? Sobre el tema, Miroslava, es importante señalar que en el marco de un Estado constitucional de derecho que se rige por la Constitución y las leyes, está claro que las autoridades públicas deben realizar sus acciones, tomar sus decisiones con el estricto apego a la Constitución, las leyes, con respeto a los derechos fundamentales. Es para esas circunstancias que la ley del régimen electoral establece el principio de preclusión electoral. Pero queda claro que esa preclusión opera cuando los actos constituidos están apegados a derecho, a la Constitución, respetan los derechos, porque si no es así, indudablemente que se abre la competencia de la jurisdicción constitucional. Ahora, en este caso en concreto, no están impugnando los actos del organismo electoral, sino van más atrás a impugnar los actos y las decisiones de la Asamblea Legislativa Nacional. Ahora, lo que se esperaba es que la Sala Constitucional hubiese obrado con mayor objetividad, con un análisis profundo, con una adecuada interpretación de la ley que reguló el procedimiento de selección desde y en conformidad con la Constitución para tomar la decisión. No conozco los fundamentos jurídicos que ha expuesto la sala, pero bueno, ya está tomada la decisión. En consecuencia, se tiene que cumplir esa decisión más allá del principio de prevención electoral. El tema es que esta decisión está creando un precedente funesto, porque a partir de esto, al año cuando se realicen las elecciones generales, algún ciudadano que esté disconforme, que no quiere que avance el proceso electoral, puede plantear una acción de amparo y paralizar todo el proceso electoral nacional. Ese es el grave peligro. Por ello, otra vez, se tiene que exigir, por un lado, el uso adecuado de la acción de amparo. Por otro lado, también que las autoridades del órgano electoral tomen sus decisiones siempre cuidando no infringir la Constitución, no vulnerar los derechos fundamentales, sino vamos a estar expuestos ante estos riesgos. Que al final del camino, en el caso judicial, si lo tomamos, la suspensión de las elecciones va a inviabilizar definitivamente. ¿Por qué? Porque ya sería imposible realizar las elecciones. Tendría que recorrerse para el año, pero por normativa electoral, en un mismo año no pueden realizarse dos elecciones nacionales. Y al año tenemos las elecciones generales para presidente y senadores, diputados. Entonces tendría que recorrerse para el 2026, pero el 2026 a su vez vamos a tener elecciones subnacionales. Entonces la situación se agrava, generando un grado de inseguridad permanente en la ciudad, incerteza, lo cual afecta al Estado de Derecho, pone en riesgo la democracia
democracia y, y genera total inseguridad que tiene unos efectos económicos devastadores. Realmente me preocupa muchísimo lo que dices. Hay un riesgo para la democracia porque obviamente si no se dan las elecciones judiciales este año, al año son las nacionales, tampoco podrán realizarse. Al año subsiguiente son las subnacionales, tampoco podrían realizarse. Entonces, realmente existe ese riesgo hacia la democracia. La democracia está en un altísimo riesgo de fractura, lo cual debe preocuparnos porque más allá de las deficiencias que puede tener la democracia, si contrastamos con la autocracia o la dictadura, siempre es la mejor. Y también hay que preservar el Estado de Derecho. Hoy que estamos en crisis económica, requerimos inversión privada para reactivar el aparato productivo, pero ningún privado va a hacer inversión alguna si no tiene seguridad jurídica. Y un órgano judicial en crisis extrema como la que tenemos, con magistrados prorrogados, no brinda ninguna seguridad jurídica, máxime si emiten este tipo de fallos, ¿no? Que alteran la normalidad y la regularidad institucional y constitucional. Yo creo que el camino, Miroslava, es que el expediente se remita cumpliendo con lo que manda el artículo 129 de la Constitución dentro de 24 días al Tribunal Constitucional y el Tribunal emita un acuerdo de sala priorizando, declarando de prioridad nacional la resolución de estos amparos, por lo tanto sortea inmediatamente sin esperar el turno y se emita a la brevedad posible la sentencia resolviendo en grado de revisión, de manera que si no existe mérito para otorgar la protección, revoque, deniegue y viabilice la continuidad de este proceso electoral. Muchísimas gracias, José, por todo el detalle que nos has dado el día de hoy acá en el programa. Realmente es una gran preocupación el tema de las elecciones judiciales que estaban previstas ya hace varios meses atrás, sin embargo han tenido retrasos y ahora hay este temor de que pueda no realizarse. Será hasta un próximo encuentro y espero tenerte acá en el set. Al contrario, yo soy el agradecido y hasta cualquier otro momento. De esta forma, amigos, nos vamos a un corte publicitario, retornamos con más información, tenemos más detalle, más entrevistas acá en Sin Mordaza.